invitación y este espacio que nos brindan el día de hoy. Para mí es muy importante estar con ustedes, sobre todo en esta clase. Y básicamente por lo que van a ver el día de hoy, que es muy importante, sé que va a cambiar de alguna manera la forma como ustedes ven el derecho y cómo manejan sus casos y pues de la forma como yo antes lo hacía y ahora es una cosa completamente diferente. Miren, esto de la situación de la IA llegó para quedarse y para cambiar muchas cosas que nosotros antes, obviamente, pues manejábamos de una manera un poquito arcaica. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente nosotros siempre tenemos carpetas, manejamos los expedientes todavía en físico, buscamos jurisprudencia por Google o por cualquier otra boletín de pronto de las cortes, bueno, de unas maneras compartiendo jurisprudencia. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que a la hora de pues no, ya está como pasada de moda. Yo tengo que decirles a ustedes que a mí me pasó lo siguiente cuando entró lo de la IA, y es que yo empecé a buscar cómo me podía ayudar en mi trabajo, en todos los procesos que llevo penales durante todo este tiempo. Entonces, me metí a Claude, me metí a Géminis, me metí a Perplexity, a ChatGPT, bueno, me metí a cantidades de IA y empecé a mirar a ver cuál era la que mejor me servía. Y ya entonces empezaban a hablar de otras IA que se suponía eran muy buenas, que Lex, que me daba jurisprudencia, que Arial, que bueno, una cantidad de IAs que yo buscaba, pero no me servían, no estaban de acorde a lo que yo estaba buscando o a las necesidades que tenía en el momento. Sobre todo, por lo menos en la cuestión de la litigación, como nosotros la tenemos, nosotros tenemos que tener inmediatamente la jurisprudencia, tenemos que tener las cosas. ¿Y qué pasaba normalmente con las IA? Me daban jurisprudencia falsa o inexistente, eh, cosas que interpretaba de otra manera. Otras sí traían derecho de otros países, de otras partes. O sea, era una cosa completamente diferente a lo que yo estaba buscando. Entonces, me puse en la tarea de decir, bueno, pues voy a diseñar una IA, pero que sea mía y que me sirva para lo que yo hago normalmente todos los días, que es el derecho penal, todos los casos que yo manejo por parte de la oficina de ARG. Entonces, miré cómo crear y me metí pues a estudiar un poco la programación y me metí a analizar todas las otras IA, los buscadores, cómo lo hacen. Bueno, créanme que fue una tarea un poco tediosa, y más cuando uno no es ingeniero de sistemas, ni sabe mucho de programación, ni nada por el estilo, tocaba meterse muy de lleno con esto. Y resulta que me dieron esa posibilidad, de acuerdo con lo que aprendí, de poder crear un GPT. Un GPT es realmente lo que me proporciona, en cierta manera, meter todo lo que yo he llevado durante estos 27 años, coger todos mis procesos y meterlos en un PDF o en un Word y entregárselos a esta IA, mirando, por ejemplo, digamos, todo lo que pasaron, los problemas que sucedieron cuando no manejaba bien una teoría del caso, cuando no se manejaba bien ciertas cosas. Era un problema total, pero entonces todo eso, toda esa experiencia resumida en esos 27 años, la metí en ese GPT que se llama litigar. Litigar es lo que quiero entregarles el día de hoy a ustedes. Litigar me llevó mucho tiempo construirla y como les digo, que fuera acorde con mis capacidades normales. Yo voy a tratar de mostrarles a ustedes todo lo que puede hacer en el día de hoy para después meternos ya en el próximo libro que se va a lanzar sobre la imposición de medidas de aseguramiento intramural, que, bueno, de pronto a muchos de ustedes no les tocó, a mí sí me tocó el cambio de sistema inquisitivo, digámoslo así, al sistema acusatorio. Y cuando se diseñó este sistema, se buscaba
créanme, muchachos, se buscaba que las personas no tuvieran que pasar por la cárcel, sino cuando ya hubiese una condena. ¿Qué pasó? Que esto se desfiguró, como se viene desfigurando en la práctica el derecho procesal penal por intervención de algunos eruditos jueces que inventan normas o aplican cosas diferentes, o fiscales que aplican cosas que ni siquiera existen, tergiversan el código de procesal penal, tergiversan muchas cosas. Y el sistema penal oral acusatorio se creó con la finalidad de incluso de que la mayoría de las personas no se les fuera impuesto una medida de aseguramiento intramural, porque está basado en constitución, en bloque de constitucionalidad, en tratados internacionales, en principio pro homine, en principio pro libertatis, en normas rectoras, en todo eso. Eso es lo que vamos a explicar sobre esa situación de cómo llevar eso y lo que plasmamos en el libro. Porque aquí vale la pena decir que si un juez de control de garantías no sigue esos lineamientos en una imposición de medida de aseguramiento intramural, es decir, que empiece por la inferencia razonable, si él hace eso, estaría cometiendo una falta disciplinaria. Y muchos de ustedes no saben eso. Muchos de ustedes se meten muchas veces a enfrentar una imposición de medida de aseguramiento y que no, ya está el 313 y para de contar. Cuando hay normas rectoras, cuando está la Constitución, que es norma de normas, las normas rectoras, de acuerdo al artículo 26, tienen prevalencia sobre cualquier otra disposición del Código de Procedimiento Penal, y donde hay una jurisprudencia, digámoslo así, propia para tratar todos estos casos, que es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. En compañía de los coautores del libro, como es el doctor Hernán Vargas, el doctor Juan Esteban Vanegas, el doctor José Tirado y el doctor Fredis Vega. En particular, entonces, esos son los dos temas que vamos a tratar el día de hoy. Yo les sugiero que tomen atenta nota de toda esta situación, pero antes que nada, pues hacerles como esa exposición de lo que significa reducir nuestro trabajo, no a que nos vayan a reemplazar, como mucha gente cree, no, sino para ser muy eficaces en nuestro trabajo, muy eficientes, poder tener, ¿a quién no le gustaría estar en una audiencia y obviamente que el juez o el fiscal dicen una jurisprudencia y yo ya tenerla a la mano? ¿A quién no le interesaría tener, por ejemplo, digamos, bueno, ¿y yo qué hago acá o qué digo acá y que el alegato se construya? ¿O a quién no le interesaría saber cuáles son, de acuerdo a los objetivos planteados, cómo sería un buen interrogatorio o un buen contrainterrogatorio? Eso sería algo que para todo mundo sería muy importante. O incluso muchas veces hay sentencias que por el tiempo no las podemos leer de la manera como mucha gente quisiera. O sea, hay sentencias muy voluminosas, de más de 100 folios, y que necesito un resumen lo más rápido posible con los puntos específicos que necesito, pues eso también me lo hace. Bueno, yo sin más preámbulos, yo quisiera entonces que ustedes conocieran, que no me vieran la cara todo el tiempo aquí hablando vainas, sino que conocieran lo que es litigar. Muchas personas que están conmigo en un curso que es gratuito de lo que llamamos nosotros que la escuelita de Doña Rita, que es donde estudiamos todo lo del proceso penal, eh, que normalmente a mí me encantan estos espacios y que se hayan duplicado, triplicado, porque cuando yo empecé a enseñar interrogatorio y contrainterrogatorio, todo el mundo me miraba raro, me decían que eso para qué, incluso desde la universidad donde enseñaban me decían que eso no, y yo decía, eso tiene que ser una materia autónoma, no. Que argumentación, cuando empecé los cursos de argumentación, también me decían que estaba más bien loquito porque eso no tenía nada que ver, pero si es un sistema oral, la gente tiene que saber argumentación. Ahora, después de que yo empecé a dar esos cursos, que incluso hasta el doctor Romario estuvo aprendiendo conmigo en un curso de interrogatorio contra interrogatorio y varios de los que ustedes conocen, en esa situación eso se ha expandido y me encanta que se expanda y que la gente comparta el conocimiento que tiene y lo que ha adquirido durante todos estos años. La mejor manera de yo compartir mi conocimiento, se los digo, es con esto de litigar.
encontré la forma para eso. Aquí yo voy a tratar de compartir pantalla con ustedes. Esto es lo que se denomina litigar, ¿sí? Litigar te estructura contra interrogatorios, como les dije, busca las debilidades probatorias de la fiscalía, bueno, busca muchas cosas. ¿Cuál es mi primera recomendación que yo haría? Perdón, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Listo. profe, se ve la pantalla. Lo primero Doctor, que tal vez uno hace Se ve como con... borrosa, doctor. se le ve Sí, borroso, Se ve doctor. borroso. sí. Bueno, Sí, déjeme, se yo ve. trato de solucionar un poco esto diciéndole que me ayude a optimizar el video. Doctor, ¿nos puede dar algún link para revisar ese material? Denme un segundito, yo trato de mirar esta parte acá para que a ustedes no les quede. ¿Qué tal ahí? ¿Todavía se ve borrosa? Sí, Sí, qué sí, doctor, borroso. se ve borroso. Pero ¿por qué se vería borroso si ahorita que estábamos ensayando? No entiendo por qué quedaría así. Bueno, vamos a hacer una cosa en particular. Voy a darles el link, lo voy a pedirle entonces a Alejandra, a ver si me ayuda con compartiendo el link en el chat para que ustedes mismos vean ciertas situaciones. Bueno, aquí se me estaba despegando por este lado. A tratar de parar esto. Profe, hola, si quiere lo comparto, yo lo tengo abierto, pues el litigar. Sí, pero como me toca enseñarles ciertas Ah, cosas, bien, entonces es listo. básicamente como para que miraran bien la situación. Listo, Doc, ya lo Eh, compartí en el chat. listo. Ustedes pueden meterse en a litigar, pero espero que miren ciertas cosas. La primera pregunta que uno haría frente a litigar es, bueno, ¿y para qué me sirve? O sea, ¿qué puede hacer esta IA por mí? Yo le diría, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Sería lo primero que le preguntaría. ¿Qué puedes hacer para saber qué herramienta me puede proporcionar en un momento dado litigar? Doctor Wilson, sería bueno, por favor, dejar de compartir y nuevamente volver a compartir. Siempre quedó borroso, no sé por qué Sí, distorsión. ya me está diciendo que quedó borrosa la imagen, entonces como para que todos tengan litigar en sus manos, voy a dejar que lo puedan mirar por ese ladito. Voy a, hay como un eco también. Creo que ya compartieron. Sí, ahí está. Ahí está el chat. En el chat está el enlace de litigar. Entonces, ¿qué quiero que hagan normalmente frente a eso? Yo, de todas maneras, yo voy a seguir compartiendo lo de la parte del video, porque lo que más me interesa, en cierta manera, es que ustedes puedan ver lo que se hace, ¿cierto? Para poder entender. Estaba tratando, qué pena con esto, estaba tratando de que fuera lo más claro posible, pero veo que hay problemas con esto. Pero bueno, desde que ya tengan ustedes, ya cada uno pudo abrir el litigar, ¿cierto? Ya lo abrieron. Sí, yo lo pude abrir, ya lo Listo. abrí. Listo. Entonces, miremos en esta parte, digámoslo, eh, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Solamente una pregunta sencilla. ¿Qué puede hacer? Frente a esa situación, nosotros necesitamos siempre con una IA, les recomiendo que siempre que se metan a una IA, esa sea la primera pregunta. ¿Qué puedo hacer? Entonces él me dice, bueno, entre otras tareas, puedo analizar un proceso penal y organizar una ruta de estudio, ley aplicable, hechos jurídicamente relevantes, términos, medidas de aseguramiento, nulidades, preclusión, competencia y estrategia defensiva. Preparar audiencias de control de garantías, legalización de captura, formulación de imputación, medidas de aseguramiento, revocatoria, sustitución, libertad por vencimiento de términos y controles sobre afectaciones a derechos fundamentales. Elaborar teoría del caso, alegatos de apertura y alegatos de conclusión, diseñar interrogatorios y contrainterrogatorios. En contrainterrogatorio uso preguntas cerradas breves, sugestivas y orientadas a controlar el testigo. Prepara impugnación de credibilidad, refrescamiento de memoria y confrontación con declaraciones anteriores, construir solicitudes de exclusión, rechazo o inadmisión probatoria, pues ya sabemos que esto es en la preparatoria, analizar pertinencia, conducencia, utilidad, autenticación, cadena de custodia e incorporación de evidencia física documental, preparar la incorporación de documentos, fotografías, videos, grabaciones, interceptaciones, informes, registros y otros medios de prueba,
estudiar prueba testimonial, pericial, documental, indiciaria y de referencia, redactar recursos de reposición, apelación, queja, casación, revisión e impugnación especial, valorar si la prueba alcanza el estándar para condenar o si subsiste duda razonable, organizar cronologías, matrices probatorias, contradicciones, vacíos investigativos y debilidades de la fiscalía, preparar preguntas para testigos, policías, investigadores, peritos, víctimas y acusados, simular audiencias y entrenar respuestas rápidas a objeciones y contraargumentaciones. También puede revisar un expediente concreto siempre que me indique el objetivo, por ejemplo, preparar una audiencia, controvertir una medida, construir un contrainterrogatorio o elaborar alegatos. Mis respuestas se basarán en los documentos disponibles y señalaré expresamente cualquier vacío, contradicción o información insuficiente. Ahí desde esa parte en particular, para que ustedes tengan en cuenta, normalmente, como les digo, cada IA tiene una función diferente. Hay IAs que son muy buenas para crear imágenes, hay IAs que son muy buenas para buscar jurisprudencia, hay IAs que son muy buenas para ciertas cosas, pero siempre son separadas las funciones. Y eso era lo que yo siempre encontraba mal, porque yo siempre decía, bueno, pero ¿cuál es la IA que me sirve para todo? Es que yo necesito, espero ya, todo ya. No necesito meterme por un lado para buscar, por un lado para otra cosa. No, necesito las cosas ya. Eso es lo que necesito. Normalmente, ¿qué hago yo? Normalmente, después de preguntar ¿qué puedes hacer, por lo menos en esa situación, qué puede hacer por mí? Lo que mejor puedo buscar también frente a litigar es otra cosa, y es que acá donde está el signo más, que ustedes lo ven ahí, en ese signo más que estoy acá abajo, antes de escribir la palabra, la pregunta, perdón, el prompt que llaman, que normalmente ese es digamos, la palabra original, prompt. En ese prompt yo puedo acá bajar, por decir algo, un escrito de acusación. Voy a tratar de mostrarles algo, a ver si me deja... yo creo que cada uno de ustedes puede tener un escrito de acusación o una formulación de imputación, un acta pues de formulación de imputación o muchas cosas pues, que puede llevar a cabo una situación. Voy a tratar de buscar acá. Aquí hay un escrito de acusación. Aquí está el escrito de acusación. Lo abro el escrito de acusación. Si ustedes pueden ver, está cargando el documento. En el momento en que carga el documento, yo necesito, por ejemplo, digamos algo tan sencillo como nos toca a nosotros. ¿Cuál es la parte fundamental? Bueno, entonces tengo que decir, analiza este escrito de acusación y de acuerdo con el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, dime si se necesita pedir aclaraciones a dicho escrito. Igual le puedo pedir que mire si hay causales de incompetencia, nulidad, impedimentos, bueno, todo lo que ustedes se imaginan frente a eso. Y eso es algo que, no, pues, que me tocaría mirar a mí de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Volvemos a lo mismo. O sea, esto es de acuerdo a mi proceso, a mis cosas, por lo menos en lo que cada uno está por hacer o realizar. Yo no puedo hacer cosas en otros procesos diferentes, ni incluso en las consultas que ustedes hacen constantemente a litigar. Cuando yo saqué a litigar, lo están utilizando muchas personas ya lo están utilizando muchas personas que ahorita me imagino que podrían decirles a ustedes qué es lo que normalmente ha hecho litigar para el trabajo que ellos desempeñan como defensores públicos o como abogados con bastante trabajo. Y en esa situación, yo lo tengo aquí, yo lo tengo en que la búsqueda sea más exhaustiva que lo normal, en lo que yo normalmente hago, ¿sí? Cuando le pido que me trabaje ciertas cosas o algo. En este momento, lo que
quiero decirles a ustedes es que si nosotros, bueno, aquí hay, no sé quién está. No, yo sé que no se entiende nada de la pantalla compartida porque está borrosa, por eso les di el link de litigar. Por favor, entonces, aclaren si no están con el link. ¿Tienen el link abierto? Sí, Alguien que doctor. me aclare si, pues, porque David Verdugo está diciendo, doctor, la verdad no se entiende nada de pantalla compartida. Sí, yo lo estoy haciendo aquí a mi modo, pero cada uno de ustedes tiene, obviamente, por eso se les compartió el enlace, para que tuvieran acceso a esa situación, a lo Ah, de... Sí. profe, ¿lo pueden volver a compartir? Qué pena que acabé de ingresar. Ah, bueno, está en el chat, está en la parte del chat. Disculpe una pregunta. Sí. Nosotros debemos estar viendo lo que usted está mostrando ahí en la pantalla a través del link, del chat, del link que nos envió. No, 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 a ver, volvemos. ¿De pronto entraste tarde o qué? No, es que sé que usted nos ha dado pues un link, yo lo abrí, pero pues me disculpa la ignorancia porque yo no he utilizado eso. Ajá, no, y ese es el cuento que me pasó a mí también, Florentino. Simplemente preguntarle qué puede hacer por vos. ¿Qué puede hacer? Ahí como ya lo tenés abierto, decirle qué puede hacer por vos. Ya, ahí vamos, ¿cierto? Les estaba mostrando cómo se cargaba el documento de acuerdo con el MAS, cargando el documento para poder saber cómo era que estaba haciendo. Pero no estoy compartiendo pantalla porque saben muy bien que hay problema con la situación de compartir pantalla. Listo. Sin embargo, pues a mí, si fuéramos a hablar un poco más de esto, si yo fuera, bueno, les muestro aquí un poco, yo sé que se ve un poco de distorsión, pero les voy a decir qué fue lo que pasó acá. Cuando yo le dije que analizara el escrito de acusación, y que de acuerdo con el artículo 339 me dijera si había que ver aclaraciones frente a eso, él me dice, bueno, hay una inconsistencia en la denominación del segundo delito en la página acto sexual violento agravado, artículo 206 y 211, numeral quinto. Sin embargo, en la página 3 se expresa en concurso heterogéneo con ilícito de acto sexual violento, conducta descrita, sancionada, bueno, tal. Falta de precisión sobre el supuesto concreto del artículo 211, numeral quinto. Me entrega pues todo lo del material, necesidad de individualizar la agravante en cada episodio, porque son 2 episodios, acceso carnal el 30 de marzo y acto sexual el 5 de mayo, ambigüedad sobre el número de conductas sexuales atribuidas el 5 de mayo, necesidad de precisar la violencia atribuida en el episodio del 5 de mayo, bueno, todo esto que me entrega, circunstancias temporales, todo, es lo que yo lo estoy haciendo es mi escrito de acusación. Ustedes pueden tener un escrito de acusación, pueden cargárselo a litigar y decirle lo mismo, que me analice esa situación. Pasa ese punto con la preparatoria, con el juicio oral, por decir algo. Pueden intentar algo. Yo les voy a pasar a ustedes, no sé si Alejandra me puede ayudar con eso, de entregarles el PRON de litigar. Unos PRON, o sea, unas preguntas que uno le hace a litigar que son muy básicas y que les ayuda mucho a no tener que crear la situación de la manera, pues, como ustedes la manejan, sino que ya no se pueden poner ¿qué le pregunto? ¿Cómo lo pregunto? No, ahí tengo el PRON, copio y pego, y ya, copio y pego. Una cosa que me interesa mucho mostrarles es que, por ejemplo, digamos, ¿sobre qué delito? Yo puedo poner, dame una línea jurisprudencial del delito de concierto para delinquir. De la más reciente a la más antigua. Dame una línea jurisprudencial del delito de concierto para delinquir de la más reciente a la más antigua. ¿Con qué finalidad hago esta situación? ¿Cómo es que él me va a entregar esa parte de la jurisprudencia? ¿Sí? Se los digo de esta manera.
Normalmente cuando yo pido jurisprudencia de la más reciente a la más antigua, que es lo que más necesitamos nosotros muchas veces en el texto o algo por el estilo, pues él me entrega esa jurisprudencia y me entrega el vínculo a esa jurisprudencia. Es decir, va a haber una casillita al final del párrafo, obviamente pues no se las puedo mostrar acá por esta situación que está pasando, pero en esa parte en particular me va a entregar esa jurisprudencia y con la verificación de que esa sentencia sí existe, que no es que se la inventó la IA o que no, te va a dar el vínculo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, porque cuando creé litigar, se anexó a esa memoria o a esa inteligencia artificial, se anexó precisamente a la búsqueda de las altas cortes. En línea jurisprudencial, hechos jurídicamente relevantes. Entonces, ahí en esa parte, Florentino, creo que todavía tenés el micrófono prendido o querés preguntar algo. No, discúlpeme, discúlpeme. Ah, no, Tranquilo. listo. Tranquilo. Profe, aprovecho para decirle que ya mandé el manual de prompts al chat. Listo. Ese manual de PRON les va a servir mucho cuando utilicen litigar. Vuelvo y les explico entonces. Esa línea jurisprudencial que siempre estaba tratando de buscar yo en cuanto a las sentencias y todo eso que decía yo, bueno, pero necesito esas sentencias porque para mí es importante tener por lo menos esas sentencias rápido en mis, digámoslo así, mis procesos o algo por el estilo. Y ella me lo entregaba, me entrega pues lo de la jurisprudencia, estoy aquí mirando, bueno, voy aquí a hacer todo lo posible para, yo sé que no lo ven bien, pero de lo que me entrega a mí, línea jurisprudencial sobre el delito de concierto para delinquir, aquí me entrega una de la Corte Suprema de Justicia, la SP 1965 del 2024, radicado 60947 el 24 de julio del 2024. Esta decisión más reciente localizada en que la sala desarrolla de manera directa y extensa las diferencias entre concierto para delinquir y la coautoría. Y cuando ella termina aquí, la Corte fue explícita en que no basta un simple acuerdo ocasional, es imprescindible la persistencia y continuidad del designio delictivo. Me trae lo que yo les digo, el enlace. Entonces aquí yo le doy a ese enlace para que me cargue y en ese enlace me aparece la sentencia, una sentencia de Carlos Roberto Solórzano Garavito, magistrado oponente, del 24 de junio del 2024. Y en esa sentencia, pues ya yo veré si la descargo y pido un resumen de acuerdo, bueno, esto tiene 48 folios, si la descargo o le digo al litigar que me la analice por aparte o no. Eso ya es otra cosa por diferente. ¿Sí? Entonces ahí está lo de la... Luego me da la SP 3248 del 2024, radicado 50326. También me aparece el link de acá. Voy a abrirlo. Me aparece ese link del 27 de noviembre del 2024. La sentencia tiene 103 folios. Entonces, esta sentencia sí, pues por lo menos en lo que hago yo normalmente es resumirla en las partes más importantes. Y esa es una cosa que yo normalmente hago con litigar. Le digo, cargo el documento, cargo la sentencia, como se los dije, cómo la cargaba, y luego hago precisamente lo referente a los estratos más importantes que me dan. Aquí está la SP 1243 del 2022, radicado 60511. También está el link. Sé de qué se trata por el resumen que me hace. Esto es de Jobson Chavarra Castro, del 20 de abril del 2022. Y así sucesivamente. Así me va entregando la jurisprudencia frente a lo que yo voy necesitando. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, Erika Larcón estaba alzando la mano, qué pena.
Gracias, doctor. Buenos días. Doc, una pregunta. ¿La aplicación maneja todas las áreas del derecho? O sea, si yo No, le no, no, solicito no, no, solamente no. penal. No, solamente, o sea, es que de pronto, pues como de pronto los que se conectaron tarde, yo les explico. Gracias. Tenía muchos problemas, Erika, para poder llevar a cabo todas las audiencias que tenía. Audiencias que en un momento dado se me acumulaba muchas veces el trabajo, necesitaba buscar una sentencia, necesitaba leerla o algo por el estilo. Y las IA que hay en el mercado, realmente unas son muy buenas en unas cosas, pero no todas integran lo que yo estaba buscando. Entonces, yo estaba buscando solamente lo de penal colombiano, pues obviamente. Esto se puede replicar, una GPT se puede replicar en penal ecuatoriano, mexicano, no sé, en donde yo muchas veces soy asesor en varios países de esos y estoy tratando de mirar a ver cómo se hacía esa situación lo mejor posible. La cuestión es que aquí es derecho penal colombiano, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con eso, sentar bases, pruebas. Por eso les decía, ¿qué es lo primero que yo le debo preguntar a litigar? ¿Qué puede hacer por mí? ¿Qué puede hacer por mí? ¿Y cómo lo hace? Entonces, en esa situación en particular, solamente es el derecho procesal penal colombiano y el derecho penal, Código de Procedimiento Penal, Constitución Nacional, todas las guías que ustedes puedan imaginar que ha sacado la Fiscalía y la Escuela Lara Bonilla están aquí metidas. Y lo que más me llevó tiempo a hacer es precisamente los 27 años que llevo litigando, pues eso es lo que más tiempo me ha llevado a hacer, porque ahí sí es donde me ha tocado duro cuadrar esa situación, meter toda la información mía de los procesos que he llevado durante estos 27 haciendo las cosas por ese lado. Ese sería como el cuento. Eh, ¿Entienden hasta ahí? ¿O hay alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Gracias, doctor. Una pregunta, quiero, pues más que pregunta como aclaración, en el evento de uno utilizar este aplicativo para que le dé la herramienta o la ayuda para una preparatoria, entonces allí habría que incorporar todo el expediente digital que tiene uno para poder hacer el complementivo para la preparatoria. Sí, Fernán, mira, lo que normalmente hago yo, te lo explico desde mi experiencia, ¿cierto? Normalmente en las audiencias preparatorias, para las audiencias preparatorias, yo lo que meto es voy metiéndole cosas. Por eso yo ya no utilizo tanto las carpetas, porque abro siempre un chat nuevo con un caso nuevo y le pongo, por ejemplo, caso Pepito Pérez, ¿cierto? Caso Pepito Pérez. Él me va a guardar en su memoria, me va a guardar siempre Pepito Pérez, ese chat que tengo con Pepito Pérez. Con Pepito Pérez le meto la formulación de imputación, meto las audiencias. Hay una cosa que cuando ustedes les dan el expediente digital, se abre el video de lo que pasa en la audiencia y muchas veces está la transliteración al lado derecho de la pantalla, ¿cierto? Yo lo que hago normalmente es que negreo todo lo de la transliteración y lo pego a litigar. Y le digo que me haga un resumen bien desarrolladito de todo lo que tiene que ver con lo que pasó en esa audiencia y frente a eso voy empezando a subir documentos, el escrito de acusación, pues todo lo que hace la parte de las solicitudes. Y cuando voy a una determinada audiencia, como en este caso me estás preguntando preparatoria, lo que yo hago es decirle, listo, voy para la audiencia preparatoria. Por favor, entonces, complétame o desarrollame o enséñame cómo sería mi intervención en la audiencia preparatoria. Pero para esa situación, yo normalmente ya he hecho una cosa que se llama la teoría del caso. Analizan la teoría del caso de la fiscalía. Búscame debilidades y búscame fortalezas. Igual pasa con la teoría del caso de la defensa. Búscame debilidades y búscame fortalezas. Eso es lo que normalmente trato de hacer yo con todos los procesos. Y ahí, siempre que ya hablo litigar, me va a aparecer que tengo el expediente Pepito Pérez y dónde voy, ¿cierto?
¿Qué pasa con las declaraciones que nos comparten a nosotros cuando nos comparten toda la información del escrito de acusación? Eh, que siempre critico yo, que es que 3 días. ¿Cuáles 3 días? Aquí nunca existe esa norma de 3 días. Siempre me emberraca a mí que un juez diga que 3 días y después, y para acabar de ajustar, que le diga a uno que el 344 sustenta eso, cuando ya sabemos que esa norma no existe de los 3 días. Eso se lo inventaron. Entonces, en esa particularidad, cuando me entregan esos elementos, Hola, lo que... doctor. Qué pena. ¿Quién me está hablando por ahí? Que es que ahí sí que lo... Le estoy hablando yo, Jairo Nieves. ¿Cómo está? Jairo Nieves, ¿cómo estás? Sí, bien, doctor, pero yo he tumbado pruebas con los 3 días, por el no traslado entre los 3 días. Claro, claro, es que de eso se trata, Jairo. Lo que pasa es que, no sé si me malinterpretaste, lo que pasa es que aquí en la mayoría de las audiencias de acusación, el juez de conocimiento dice, bueno, tiene 3 días para que entreguen los elementos, pero ¿cuáles 3? ¿Dónde la norma dice eso? Si la norma es muy clara. Y esa es la mala praxis que ha venido haciendo y con muchas otras cosas más. No, este no es el momento para entrar a señalar todos esos problemas pues, que se han presentado. Y siguen y siguen, y esa es la mala costumbre. Entonces, por eso les decía al comienzo de esta charla que está desfigurándose el proceso penal por ciertos jueces y que eso, ahorita lo van a ver cuando miremos la segunda parte de esta clase sobre lo de la imposición de medidas de aseguramiento, que mucha gente no conoce el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, de los fiscales y los jueces, y que el desconocimiento de la norma y no aplicar la Constitución da sanción disciplinaria. Pero la mayoría de ustedes no lo hace porque creen que, como aquí nosotros somos, yo siempre se lo he dicho a muchos, entran a un proceso penal creyéndose un patico o un pollito cuando son unas águilas. Y creen que las águilas es el juez y el fiscal. Y no, señor, aquí todos tenemos la misma, todos somos iguales, todos estudiamos derecho. Lo que pasa es que estamos cumpliendo unos roles diferentes en el proceso penal. A él le tocó dirigir, él es el juez, a él le tocó acusar, él es el fiscal y a mí me tocó defender, pero todos tenemos iguales derechos. Y a mí me dicen esa vaina de que lo van a compulsar copias. Compulsa esas vainas, compulsa las copias. Vamos a mirar a ver quién tiene razón, pues. Pero es que esa vaina de amenazarlo o amedrentar, y sobre todo a los pelados nuevos, desde que los ven con el número de la tarjeta profesional, les ven el número de la tarjeta, que mi número de la tarjeta es 400, yo no sé en qué número irán ya, pero claro, ya con eso tienen como para que la monten a los pelados, sobre todo en esas medidas de aseguramiento intramural, donde creen que el 313, que porque el 313 ya, con eso tienen y ya, y no hay nada más que decir, eso es intramural, o en los delitos sexuales o lo que, no, ya, eso es intramural. No, venga, un momentico, hermano. Venga, miremos lo que les voy a mostrar con los doctores en la siguiente hora y es precisamente eso, que normalmente, por ejemplo, digamos, tan sencillo como esto, la dignidad humana es una norma constitucional, es una norma incluso rectora, es una norma de prevalencia. Frente a esa situación de la dignidad humana, ¿usted cree que llevar a una persona a la cárcel cuando la Corte en determinadas decisiones ha dicho que la cárcel está llena de cosas inconstitucionales e incluso las estaciones de paso como las estaciones de policía? Entonces, ¿dónde queda lo de la parte de la dignidad humana? Si la misma Corte me está diciendo que eso es un sitio donde usted lo va a mandar, es inconstitucional. Entonces, ¿cómo queda eso? Eso lo miramos pues ahora, pero lo que quiero, doctor Nieves, claro, usted tiene toda la razón. Y se puede mirar la pelea frente a eso porque no me lo descubrieron a tiempo, ya entraría pues lo del rechazo. Pero yo a lo que voy con esto es lo que les estaba explicando para no salirme del tema, es que yo normalmente lleno, por ejemplo, las declaraciones previas, las cargo todas, cargo declaraciones previas, le digo a litigar que me analice las declaraciones previas, que me haga interrogatorio y contrainterrogatorio, que por dónde se metería la fiscalía, cuáles son que me clasifique primero el testigo y cuáles son los objetivos que debo alcanzar con ese testigo, porque ustedes saben, si estudiaron interrogatorio y contrainterrogatorio, saben muy bien que hay unos objetivos, hay un norte que uno tiene con un testigo, uno no le va a preguntar por preguntar, uno tiene un norte definido y va hacia esa situación en particular. Entonces, para mí es importante meter todo ahí en litigar, ¿cierto? Y a medida que va pasando el proceso, el juicio, de hecho,
Yo normalmente también lo utilizo para decir, hazme un informe para los clientes de cómo va el proceso y entrégamelo en PDF o en Word. Y eso se los mando por el WhatsApp para que ellos tengan conocimiento de cómo va el proceso y dudas que tengan o algo por el estilo. Eso es otra cosa, diferente. Bueno, me está alzando la mano Doc, buenos Alexander. días. Sí, Sí. Doc, buenos días, gusto saludarlo. Doc, ahorita que usted habla de litigar y acaba de tocar el punto de exclusión o rechazo, le pregunto, litigar, digamos, cuando le ingreso la información, me permite crear un argumento para solicitar exclusión o, o rechazo de las solicitudes de las peticiones que hace la fiscalía, o qué más tendría que hacer para que litigarme de eso o no. Vamos a hacer una cosa, Alexander. Aquí que Sí, está la señor. doctora Alejandra compartiendo pantalla. Vamos a preguntarle y miramos y salimos de la duda. Vamos a Claro preguntarle que de la sí. siguiente manera. Alejandra, ¿me estás escuchando? Sí, Doc. Dame un segundito Bueno, que ahí está cargando porque le había montado lo de un interrogatorio eh, ahí de un perito, entonces está cargando. Dame un segundito era para pues mostrar. si quieres, apágalo, pues para la consulta y nos metemos para resolverle la inquietud a Alexander, que muchos la pueden Listo. hacer. Sí, se está viendo bien la pantalla. Sí, yo la estoy viendo bien. No Bueno. sé los demás. Sí, lo Sí, estamos se ve viendo bien, bien. doctor. Se está Bueno, perfecto. entonces ahí podemos escribir, necesito que me entregues un alegato en bloque concreto y continuo de lo que sería una solicitud de exclusión en audiencia preparatoria. Y ya. A ver, yo sé que con esto surgen muchas preguntas y que muchas veces ustedes se ponen de pronto con la cuestión, bueno, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría esta situación? ¿Cómo? Lo mejor que podemos hacer acá es que cada uno cacharree, como se dice vulgarmente, cacharrear la IA. Aquí dice, mira, él ya está entregando. Alexander, ¿estás viendo? Sí, Doc, claro que sí. Dice, su señoría, con el debido respeto, la defensa solicita la exclusión probatoria de individualizar correctamente el elemento material probatorio, evidencia física, informe, documento, grabación, registro, anunciado y solicitado por la Fiscalía con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Nacional y los artículos 23 y 360 y concordentes de la Ley 906 del 2004, por cuanto su obtención y producción estuvo afectada por una vulneración sustancial de precisar el hecho fundamentador de la garantía procesal comprometida. Bueno, ve bajando, Alejandro, porque es bastante lo que se puede ir. ¿Qué podemos hacer ahí como para que lo lean todos y en su tiempo y su cuento? Podríamos hacer lo siguiente, podríamos copiarlo y pegarlo en el chat para que lo puedan leer. ¿Qué le aplicaría yo a esto? Teniendo el conocimiento del proceso, le diría que por favor en el alegato que me acaba de entregar, inserte la jurisprudencia respectiva que me sirve, ¿sí? Para el caso en concreto. Eso para mí es lo que yo normalmente hago en estas situaciones, pues en particular, que me entregue, que me inserte la jurisprudencia respectiva aplicable al caso para que ya se meta de lleno en el ámbito del argumento que yo voy a decir o que voy a señalar en el momento de la preparatoria. Listo. Sería bueno que, Alejandra, que negreáramos todo y lo pusiéramos en el chat para que ellos lo pudieran leer cuando quisieran Doc, ya está en el frente a chat. eso. Bueno, listo. Alexander, ¿tenés alguna pregunta frente a esto? No, le estoy prestando atención y escuchando, porque eso es lo más difícil, pues, que uno encuentra, y usted lo sabe en su vasta experiencia y lo ha aprendido en todo lo que me ha enseñado, que la audiencia preparatoria es de las más importantes en el proceso, y entonces es ahí donde uno tiene la oportunidad de solicitar exclusión, rechazo
Es como la otra oportunidad que uno tiene para tumbar pruebas y cosas mal presentadas de la fiscalía. Y pues por eso le hice esa pregunta, porque me parece una oportunidad muy interesante, una herramienta que se puede usar. Entonces ahí le estoy prestando atención y lo estoy escuchando. Bueno, ahí en esa parte ya viene la situación de esa parte, diciéndote la jurisprudencia. Ahí te está señalando la AP 948 del 2018, radicado 51882, y la de la Corte Suprema de Justicia P 1465 del 2018, radicado 52230. Bueno, ahí hay varias jurisprudencias que está metiendo. Sería también bueno negrearlo y colocarlo en el chat para esa situación. Bueno, vamos con otra pregunta, doctor Luis Eduardo Mesa, que estaba alzándome la mano. Qué pena, doctor, pero... No se preocupe, doctor Gómez. Creo que iba primero el doctor Alexander, pero aprovecho para hacerle brevemente una pregunta. Yo llegué tarde por motivos de conexión, ajenos a mi Sí, voluntad. tranquilo. Entonces, a todos presento disculpas. La pregunta es la siguiente. Concretamente, he visto personas muy autorizadas en el ámbito de la investigación y el litigio que se quejan de los buscadores de las altas cortes, Que principalmente son ficticias, que nos entregan jurisprudencia ficticia, que no existe. justamente de la Corte Constitucional y otras. Quisiera preguntarle, ya sea por este camino o que nos señale algún libro, un texto, un curso, cómo sobrepasar esos obstáculos, principalmente el hecho de que no solamente produce lo que usted está diciendo, doctor, sino que también parece que las cuelgan o que las publican a destiempo. Entonces, hay antecedentes que uno no conoce. Gracias, doctor. Sí. Bueno, Luis Eduardo, eso lo aclaré al principio porque les decía que cuando yo creé litigar, tenía ese problema, que me metía en varias IAs y estas berriondas me entregaban jurisprudencia que no existía. Y eso era un problema, o me la entregaban de otros países, bueno, o me daban interpretaciones erróneas de todo lo que yo necesitaba saber o hacer. Entonces, lo que yo hice fue que, bueno, desde el punto de vista de la programación, creé una situación también con Perplexity, unos buscadores para la jurisprudencia. Cada que usted pide jurisprudencia en litigar, le va a salir un enlace. Ese enlace lo va a llevar directamente a la jurisprudencia respectiva, la que le acaba de anunciar, de que sí existe, que sí es verificable, de quién es el magistrado. Bueno, ahorita se los mostré. Ahorita se los mostré a cada uno de ustedes. Usted lo puede hacer, porque si usted tiene el chat de litigar, usted lo puede hacer. Mira, y comprobemos, a ver, deme una línea jurisprudencial de qué delito o cualquier cosa que yo estoy buscando y que me dé la sentencia, ¿cierto? Entonces ya eso es otra cosa diferente. Si no tenés el litigar, ahí lo estoy volviendo a poner con Alejandra, que me está ayudando. Bueno, entonces esa es como la situación, doctor Luis Eduardo. Tenga la seguridad que por este lado va a estar seguro de que no es una ficción lo que le voy a entregar o algo por el estilo. Gracias. Frente a esa situación de la jurisprudencia. Gracias por la Tanto respuesta. Corte Suprema como Corte Constitucional. El doctor Tamayo. Doctor Tamayo, cuénteme. Tiene todavía el micrófono apagado. Doctor Wilson, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi Bien, pregunta ¿cómo es estás? la siguiente. Cuando uno hace varios cuadernos, ¿cuánto tiempo quedan guardados? Y la segunda es que si como todos vamos a interactuar con la aplicación, la información no se troca con los otros compañeros. Para nada, porque litigar es una cosa directamente con lo que vos haces. O sea, yo no tengo ni siquiera acceso a mirar lo que vos consultás o lo que vos haces con tus procesos. Por eso yo no lo puedo mirar. Ni siquiera yo que soy pues el que la creó. No puedo hacer eso porque eso es una política de OpenIA. OpenIA no permite que los GPT que uno cree se puedan consultar con el administrador o algo por el estilo o algo. No. Lo que sí te digo es que cada que vos haces una consulta frente a un tema, yo utilizo la palabra finita, se va volviendo
se va volviendo cada vez mucho más exacta, mucho más eficiente, mucho más desarrollada en cada una de las consultas que vos haces y de los temas que vos le tratás. ¿Cuánto dura ahí? Pues lo que vos lleves con litigar, o sea, dura ahí en tu memoria lo que vos lleves ahí con litigar, porque eso, OpenAI tiene una nube que es donde se supone que están toda la parte de las consultas que se hacen frente a lo que es inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que normalmente pasa con esa situación. Muchas gracias. Listo, doctor. ¿Puedo Bueno, hacerle una ahí, pregunta, Doc? Discúlpeme. sí, claro, doctor Florentino. Lo que pasa es que me está alzando la mano alguien que Qué pena. Samsung SM, bueno, no sé cuál es el nombre. No sé quién primero, Samsung o Florentino. No, el Samsung, el compañero que está primero, doctor, claro. Ah, bueno, listo. ¿Me decís cuál es la Qué pregunta? pena, doctor Wilson. Lo que pasa es que hasta ahorita me configuró y no le he podido colocar el nombre. Ya, ¿con quién tengo el gusto? Luis Francisco Blanco, de aquí de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Bueno, doctor, cuénteme. Doctor Wilson, una cosita. Ya escuché bien lo de la plataforma ahí, el de Litigar. Me parece excelente. He utilizado otras herramientas, pero veo que mientras usted estaba hablando ahí, me puse, como dijimos coloquialmente, a cacharrearla. Y créame que me está encantando porque ya le metí un escrito de acusación, una audiencia preparatoria y todo lo que yo hice me lo dijo. O sea, son procesos, ya estoy en sentido del fallo y ya yo lo hice y todo lo que se hizo y le metí todo, pues ya me lo dijo y en sí eso fue lo que prácticamente casi el 90% pasó. Quisiera hacerle una pregunta muy puntual. ¿Esta IA creada por usted, eso tiene alguna factor económico o alguna mensualidad o alguna anualidad o por ahora es gratis? Por ahora es gratis. Por ahora Bueno, es por ahora, gratis. ¿no? Porque normalmente en lo que nosotros hemos tratado de hacer, bueno, la gente que me conoce sabe muy bien que yo normalmente trato de entregar lo poco que yo sé, lo poco que he aprendido en estos 27 años de litigio, solamente en penal, porque si me ponen a hacer un divorcio de mutuo acuerdo, termino hasta casado. Pero no, yo no sé de nada más que no sea penal. No tengo, soy un ignorante en todos los otros temas del derecho, pero un ignorante con mayúscula. Entonces, en esta situación en particular, lo que he tratado de hacer es de que mucha gente que ha tenido tantos problemas como yo, en cuanto a tiempo, ustedes saben que muchas veces se le juntan a uno una audiencia por la mañana y otra por la tarde y que son interrogatorios y cosas de esas. Yo decía, pues madre, ¿qué voy a hacer? Entonces, utilizo esta situación, utilizo litigar. Me llevó mucho tiempo crearla, créame, no fue fácil, no ha sido fácil. Y más porque, como les decía desde el principio, yo no soy ingeniero de sistemas, yo solamente soy un abogado de la Universidad de Antioquia que me gradué para en el 99 y pues obviamente yo lo que traté de hacer fue de meterle todos mis conocimientos que he llevado en estos procesos, meterlo ahí. Yo sé que hay un problema con la cuestión. ¿Qué pago yo? Me toca pagar dominios y me toca pagar, como se dice, espacio en la nube y todo lo demás. Bueno, ustedes saben eso, ustedes también les ha tocado eso. Muchas veces llega el correo que ya no le recibe otro más, se va a vomitar el correo porque ya está súper lleno. Entonces necesitamos a veces comprar espacio y todo lo demás. Eso, hasta el momento, si quiere que les diga la verdad, y voy a tratar de hacer todo lo posible de que sea gratis, pero no sé hasta cuánto tiempo, o aprovechenla, utilícenla, hagan todo lo posible para mirar lo que pueden sacar de ahí, porque yo le dije a muchos amigos que los invité a esta charla, les dije, oiga, pónganse en pilas que esto es un antes y un después, un antes de litigar y un después, porque con esto va a sacar muchas cosas esa situación. Aprovechenla y miren a ver cómo hacen eso. Y también les diría, también pueden ustedes mismos crear sus propios GPT. Hay que cacharrear, pero con sus cosas, con sus vainas, sus procesos, su manera. Ah, porque hay otra cosa que les iba a decir. Les voy a dar este truquito, pues, aquí entre nos, aquí entre todos nosotros. Cuando pidan una respuesta, pueden a veces decirle, ve,
¿Y por qué no me das la respuesta como lo haría Wilson Gómez? Y de pronto les entrega otra cosa mucho más detallada o mejor, no sé. Eh, Eso es otra cosa ya. Y sí, ustedes pueden interactuar con la voz porque también se da. Ali que me estaba preguntando eso, sí, también se da. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo frente a esto? Sí, señor. Discúlpeme, doctor. Florentino, sí, qué pena. Y discúlpeme que también que yo es primera vez que veo una herramienta de estas. Créame, Doctor, Florentino, que a mí esto me hablaba en chino, hermano. Cuando yo me metía a esto, me hablaba en chino. Es que nosotros somos de otra generación. Yo soy de una generación de documentos, de escritos, de nada digital, nada, nada. Bueno, doctor, la primera pregunta tiene que ver, doctor, con lo que es más abajo del logo de Litigar. Dice, litigación penal colombiana con ética, análisis documental robusto y jurisprudencia verídica. Esto me lleva a pensar que, pues, a esta herramienta no hay que agregarle jurisprudencia ni nada, sino que ya todo está ahí, ¿cierto? Sí. Nuevo chat, cada vez que ingreso debo darle clic aquí donde aparece el lapicito y darle nombre a ese chat que es el del caso que yo voy específicamente a preguntar. Sí, hay una parte que te va a aparecer, ya creo que la va a mostrar. Mira, ahí la están mostrando, nuevo chat, ¿cierto? Pero si fijan abajo, aparecen varias conversaciones, por ejemplo, digamos aquí, recientes. Mire todo lo que aparece en recientes, lo que ha mirado, lo que ha hecho, tiempo entre fechas, notificación, interrogatorio directo de defensa. Entonces, si yo le doy clic a ese, me lleva a esa conversación. Por eso cuando yo estoy llevando un proceso, pongo el nombre del procesado como si fuera una carpeta, pues con hojitas y todo, lo pongo acá y ahí es donde meto toda la información de ese caso. Y entonces cada que abro litigar, me voy a donde estaba en el chat, digo recientes, busco el del caso específico y ya me meto ahí me va a aparecer todo lo que ya he consultado, hablado, todo lo que le he cargado de ese proceso en particular. Por eso te decía yo ahorita que no manejaba Doctor, carpetas ya. disculpe, Sí. esa situación nos vuelve más eficientes, pero también nos vuelve más facilistas o vamos a perder como abogados esa capacidad y nuestra profesión se va a ver menoscabada o usted como la está observando con todo este tipo de situaciones. Doctor, ¿con quién tengo el gusto? Es que me aparece solamente iPhone. Alexander Arias, doctor, qué pena, buenos días, gusto en No, saludarlo tranquilo. y a los demás integrantes de la reunión. Doctor, vea, yo le voy a decir sinceramente lo que, bueno, hay gente que dice que esta vaina nos va a jubilar a todos, la CIA. Yo lo único que la veo es como una herramienta, primero por el volumen. Bueno, ahora van a escuchar de pronto las intervenciones del doctor José Tirado, que es defensor público, lo que le ha servido y todo eso. El cúmulo de trabajo, ser más organizado, más ordenado, porque muchas veces yo tenía una carpeta acá en mi escritorio y luego buscaba y no sabía dónde había dejado lo otro, miraba si la metía en el archivo, está en el archivero, no estaba, bueno, un montón de cosas. Aquí yo sé que está en el computador y que cada que abra eso, ahí está, y ahí está todo los documentos y cosas que me hacían falta, que de pronto se me embolataba una hoja, un folio. Yo lo veo por ese lado así. Yo sé que cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tendrá su juicio frente a lo que es una IA, frente a lo que significaría o no significaría una IA. Yo lo único que estaba buscando era que cómo compartir mi conocimiento por ese lado, ¿cierto? Cómo compartir lo que a mí me ha tocado durante todo este tiempo. Cómo hacer que fuera mi trabajo más eficiente y más eficaz y sobre todo con respuestas a los clientes. Porque hay clientes que le preguntaban ciertas cosas a uno y uno no estaba, digámoslo, en la oficina, estaba por fuera, entonces me metía a litigar, buscaba el proceso de él
y le mandaba la última actuación o le mandaba lo último o las fechas. ¿Usted sabe cuál es la fecha que nos toca para la próxima audiencia? Ay, pues madre, ¿verdad? Yo tengo eso anotado ya, entonces que lo tenía anotado. Bueno, ya sé que aquí en Litigar anoto todo lo de ese proceso y ahí está. Entonces, eso me ha servido para ser eficiente, eficaz. La otra situación es que, por ejemplo, digamos en lo que vamos a ver enseguida, la audiencia de imposición de medida de aseguramiento intramural. A mí me ha tocado, siempre les comparto esa experiencia que me tocó a mí una vez con varios abogados y era presencial y entonces obviamente habían unos abogados nuevos, estaban súper nerviosos, que les tocaba hablar, que qué iban a decir, que cómo iban a hablar, entonces me dijeron a mí, doctor, usted empieza primero y de ahí nos vamos yendo. Y yo, sí, claro, no hay ningún problema. Ustedes me dicen y yo con mucho gusto empiezo de primero. Y esas cosas que me fui a tomar café y ya después cuando vine ya habían repartido los turnos y esos muchachos estaban que les daba un infarto. Le digo, hombre, por Dios, vea, doctor, es que ya repartieron los turnos, a mí me tocó de primero, doctor, por favor, ayúdenos. Tranquilo, muchachos, hombre, pero entonces, lo que pasa es que usted sabe que aquí hay que argumentar de una apenas termine el fiscal, que sí, tranquilo, no pasa nada. Entonces, su señoría, con todo respeto, yo estuve tomando un tinto y cuando vine ya repartieron los turnos. Es tan amable y me deja a mí de primero. Ah, sí, doctor, claro, ¿cómo no? Ah, bueno, listo. Yo voy de primero. Listo, muchachos, tranquilos, calma, vea, ya pasó todo. Pensando en eso, yo decía, ¿cómo puedo construir un alegato? Acuérdense de estas palabras: concreto, en bloque, continuo y insertado con jurisprudencia atinente al caso. ¿Cómo puedo hacer ese alegato ya? Cosa que me dé todas las pautas del alegato y todo lo que necesito, que no se me vaya a quedar nada en el tintero, y le pedí eso a litigar, cómo me lo construía y todo lo demás. Y entonces obviamente me entrega toda esa situación. Ustedes mismos lo pueden hacer, pueden decirle, dame un ejemplo de imposición de medida de aseguramiento por, qué sé yo, por peligro para la víctima o peligro para la comunidad o lo que sea, o porque va a obstruir la justicia, no sé. Y ustedes mismos lo pueden hacer ya que tienen litigar. Y ahí les va a salir y que inserte la jurisprudencia y que se lo dé en bloque, continuo, concreto, y verán lo que les sale, ¿cierto? Doc, Entonces, una pregunta, disculpe. ¿Esta inteligencia artificial litigar es solamente para procesos penales o sí, tiene... sí, Paulo, qué pena, de pronto ahorita me hicieron la misma pregunta, que si era solamente para procesos penales. Sí, porque es lo único que yo sé, entonces eso fue lo que le metí a litigar en su conocimiento. Yo no sé laboral, civil, no sé nada de eso, la verdad. Entonces ahí pierdo el año, ¿me entendés? Entonces lo que yo hice fue solamente construir esto para los procesos penales y que tuvieran la forma de hacerlo inmediatamente cuando se estaba llevando a cabo, o sea, concomitante a la audiencia, que lo pudieran hacer en ese momento. Yo le Por eso, pregunto una pregunta. Yo ya he tenido experiencia yo era muy resistente igual que usted a la IA y yo estoy trabajando con ChatGPT y con Ariel. Estoy en estos momentos con dos inteligencias artificiales que en mi experiencia son muy buenas. Una porque ChatGPT es la parte genérica y Ariel te ayuda con tema jurisprudencial porque tiene una muy buena base de datos, aunque usted no se puede confiar 100% porque el conocimiento que usted tiene nunca lo va a reemplazar la IA. Es más, cuando yo leo la IA, lo que hace la lectura de la IA es abrirme la mente para decirle en esto, súmale esto. Digamos, ayer yo estaba una acción de tutela en segunda instancia que la perdí, pero para mí concepto es procedente la acción de tutela contra la acción de tutela. La IA no conoce ese tipo de acciones y por eso es que ahí es donde nosotros tenemos que nutrir a la IA, pero con el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta va enfocada, Doc, es que eh, si, si, si esta IA que es litigar puede ir grabando la audiencia. O sea, ¿qué es lo que he encontrado yo en ChatGPT? Y si esta IA lo hace, me cambio de una a esta IA. Y yo voy en la audiencia
y yo le doy el microfonito a ChatGPT, que eso no lo tiene Ariel, le doy el micrófono y ChatGPT empieza a grabar la audiencia, testimonios, Cuando termina un testimonio de un testigo, yo lo paro y le doy el comando a la IA. ¿Qué preguntas le puedo hacer? Pero entonces la IA ya piensa con las preguntas, escuchando el interrogatorio del testigo, y eso es en vivo e indirecto. Me da las posibles preguntas y yo muy rápido ya tengo que pensar. Yo le hablo en civil porque yo en penal no pienso rápido, pero en civil y en laboral y administrativo, lo que yo manejo, pienso demasiadamente rápido. Yo ya sé qué pregunta le tengo que hacer, pero ha sido una ayuda grandísima. O sea, para mí ha sido una ayuda grandísima, grandísima. Mire, yo estos días estaba en un proceso disciplinario e hice ese ejercicio, y cuando terminó el interrogatorio del querellante, creo que se llama ya, yo no sabía qué preguntarle, pero la IA me tiró unas preguntas que me abrió la mente totalmente. Entonces, yo quiero preguntarle si esta IA litigar tiene una amplia, porque es que el problema de ChatGPT es que te graba como 15 minutos, y a los 15 minutos ya se te bloquea y se pierde el hilo conductor de la, del interrogatorio. En cambio, si uno tiene la posibilidad de que continúe, al final la IA en 30 segundos te tira las preguntas y te tira todo lo que tenés que hacer, y ya depende de tu capacidad de saber qué le vas a preguntar y cómo le vas a preguntar. Es más, se las tira bien formuladitas las preguntas. Entonces, sí quisiera saber eso, Doc. Bueno, mira, te explico, Paulo. En primer lugar, coge lo mismo que ChatGPT, o sea, lo de los 15 minutos. Yo la verdad es que no utilizo eso en las audiencias. ¿Por qué? Hay gente que graba, mire lo que está diciendo, lo que escribió Ali. Ali dice que hay que grabar por fragmentos. Sí, hay gente que graba por fragmentos. Yo lo que hago es que a medida que está la persona rindiendo su interrogatorio, ¿cierto? Y que yo voy a hacer el contra, yo estoy escribiéndole cosas a litigar. Tiene 14 años de experiencia como Policía Nacional. ¿Qué actividades desempeñó acá? Inspección al lugar de los hechos, fue por las actas de Alcai, qué sé yo, bueno, cualquier cosa. Y lo relevante de eso se lo estoy escribiendo. Apenas él termina el interrogatorio, yo ya le digo, hazme un contrainterrogatorio frente a eso, y ya él me lo entrega. Eso es lo que yo hago. Cuando se supone que por alguna razón toca hacer el contrainterrogatorio en otra sesión, pues me meto al expediente digital, translitero todo lo que digo en el interrogatorio, se lo comparto a la IA y le digo que me cree el contrainterrogatorio. Hay una cuestión acá con litigar. Yo siempre digo que empiece por preámbulo en el contrainterrogatorio. ¿Preámbulo por qué? Porque ese es el error de mucha gente. No sé si ya se los enseñaron los doctores que son muy tesos en esto, pues, de interrogatorio y contrainterrogatorio, que normalmente estas personas en particular no hacen los preámbulos cuando están en un contrainterrogatorio. Y eso es un problema para confundir al testigo. Yo normalmente le digo, señor Julanito de tal, señor Pepito Pérez, mire, le voy a hacer una serie de preguntas. Son preguntas muy sencillas de lo que usted ya ha contestado en el interrogatorio. Solamente le voy a pedir un favor, sí, que me conteste sí o no a las preguntas que yo le voy a hacer. Ya si le hago una pregunta abierta, usted podrá explicar, o si la fiscalía lo considera conveniente, usted podrá explicar en debida forma luego de que la fiscalía le pregunte. ¿Me entendió esa parte? Que sí, ya sabe, pues entonces sí o no. Y empiezo con ese preámbulo, porque muchas veces cuando están en el contrainterrogatorio le dicen al, no, pero contésteme, sí o no, sí o no. Pero venga, pero es que usted no le explicó al testigo que le tenía que contestar así. Entonces eso se vuelve un despelote. El testigo dice que no le entiende, ya después el juez, el fiscal, pero venga, es que el doctor no explicó bien. Entonces, yo normalmente hago esos preámbulos y después voy con el contrainterrogatorio, independientemente de lo que yo ya he analizado, si hay declaraciones previas, porque si hay declaraciones previas, ya las he metido en litigar, además porque si necesito esa declaración previa para refrescar memoria o impugnar credibilidad, y obviamente sentar las bases respectivas en eso, que es lo que tengo que decirle al litigante. Necesito sentar las bases en determinado tema, para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer frente a eso.
Yo por lo menos en esta situación, en las grabaciones que vos decís que has hecho y todo lo demás, no lo tengo así. Yo lo que normalmente hago es, les he dicho a algunos, sí, grabe por fragmentos si quiere, pues grabe pedazos o algo, pero yo, como soy de escuela vieja, entonces lo que hago es escribo las cosas y de allí trazo ciertos objetivos que ya, como ya tengo una teoría del caso y he estudiado el testigo, ya sé si el testigo es de acreditación, si es de referencia, si es un testigo directo de hecho o de responsabilidad. Bueno, depende, o es un perito y toca mirarlo por el 415 y el 417 y el 419. Entonces, dependiendo de lo que sea, yo ya miraré entonces qué puedo hacer frente a eso, pero no lo aplico así. La verdad, no lo aplico así. Te estaría diciendo mentiras si dijera que grabo todos los interrogatorios y contrainterrogatorios y después le pido que a litigar que me los... No funciona así. De esa manera es que yo lo hago. Listo. Bueno, ¿hay alguien más que tiene alguna otra pregunta? Doc, otra, litigar me ayuda a montar nulidades, sea para la imputación o para la acusación. Sí, Me sirve. de hecho les dije desde el principio, siempre que vayan a una IA, pregunten, ¿y qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Y él te saca un resumen de lo que él puede hacer. Y ahí está precisamente esa situación. Listo, Doc. Disculpa, es que no alcancé a conectarme a tiempo, Tranquilo, no hay pero problema. tenía esas duditas porque sé que hay oportunidades procesales importantes y usted muy bien lo sabe y me lo enseñó. Esa es una de ellas. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. Hola, doctor Wilson. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, yo también soy muy apasionado a la inteligencia artificial. Y de hecho también tengo un GPT ahí que lo estoy La alimentando. estás celebrando, qué bueno. Sí, ahí lo estoy. Y me gusta leer mucho el contexto frente a la inteligencia artificial. Hay una situación que se presentó en Estados Unidos frente a la confidencialidad cliente-abogado y frente a los archivos que se suben a ChatGPT. Sí. ¿Hasta qué punto una orden judicial podría tener acceso a lo que uno hace en el ChatGPT y a estas herramientas? En Colombia no está regulado, afortunadamente. Hasta donde yo tengo entendido, sí, no está regulado. No está regulado. En Estados Unidos sí dijo que era una pública y que cualquiera Era persona... documento. Exacto, y que se podía ingresar. Entonces sí, esa era la Era preocupación. como que al fin y al cabo seguía las mismas bases de un chat de un teléfono. Exactamente, y que se podría tener acceso. Entonces, eso me llamaba mucho la atención ahorita que decías que crear expedientes en ChatGPT en cada conversación, y eso pues siempre me pongo como a investigar hasta qué punto, ¿no? Para no tener problemas más adelante de pronto. Pero yo creo que por la confidencialidad cliente-abogado podríamos tener también como esa Sí, privacidad, porque ¿no? ahí está la reserva. Sí, podríamos Ahí está tener, la pero re- una persona X y no podría tener esa reserva para poder... Obviamente, sí, obviamente. Y que uno estuviera Bien. llevando pues el caso, el proceso como Sí, tal. sí, sí, eso es importante. Eso era la anotación. Muchas gracias, profesor. Y le No, agradezco muy muchísimo que... importante que anotáramos eso, Ronald. Mío este programa. Bueno, un abrazo. Bueno, entonces vamos con el doctor Edgar y después con el doctor Ali. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Doctor, mi pregunta es la Bien. siguiente. Para yo crear mi GPT, para yo crear mi agente, por decirlo así, eh, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Debo entregarle la información jurídica a alguien que me lo haga? Por ejemplo, a un ingeniero de sistemas, alguien que sepa de programación. Gracias. Bueno, yo pienso que ese sería como el camino más expedito, pero también te diría yo, Edgar, que si cacharreas, vos mismo lo puedes hacer. Así como me tocó a mí. Vuelvo y les digo, yo no soy ingeniero de sistemas, no estudié eso, no sé mucho de informática, soy muy, sí, de lo poco que yo sé en este mundo es de penal. Entonces, frente a eso te diría, no, si cacharreas, te metes ahí a cómo poder crear mi propio GPT y él te va a dar los pasos, desde ChatGPT te puede dar los pasos, uno a uno de lo que tenés que hacer. Doctor, disculpe, lo interrumpo. Yo, a pesar de soy abogado, soy ingeniero de sistemas y soy programador. No entendí la pregunta, pero también le puedo colaborar ahí con la contestación.
Ah, que si necesita un ingeniero de sistemas para crear un GPT. Yo me imagino que ese es el camino expedito que uno debe de hacer, pues como el más recomendable. Es como cuando vos tenés un proceso penal, búscate un abogado, no búscate a ChatGPT. Sí, sí, Pero, señor. Prácticamente para crear tiene que ser un programador. Tras exacto. de eso no se puede hacer. Ahí de pronto consigue en las páginas de internet cómo crear una, pero de manera muy básica. Ya lo otro sería meter toda la información que se requiere porque lo básico no cumple directamente. Es como si usted cuando compra el código penal de ese de 5.000 y compra el de Ledger o el de Legis, la diferencia es abismal. Enorme. Ajá. Sí, Es ahí enorme. en el de 5.000 pesos le falta todo. Y Claro, el de claro. que paga de 125, 130.000 encuentra toda la información, doctor. Sí, sí, se requiere pagar para poder saber todo el dominio, saber todos los requisitos que se requiere para poder utilizar este chat. Bueno, ahí está el doctor Luis Blanco que puede ayudar entonces con eso. Doctor Ali. Cordial saludo, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Profe, un aporte y una pregunta. Frente al tema de inteligencia artificial, obviamente que es un súper apoyo, pero pues también nosotros los seres humanos tenemos que tener conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está entregando la IA, porque un ejemplo es uno decirle, deme la fórmula de la bomba atómica, cuando ni siquiera somos químicos, ¿qué vamos a entender o qué vamos a decir? Y él efectivamente nos va a poder dar la fórmula. También tenemos nosotros que estudiar, comprender qué es lo que nos está diciendo él, conocer de las estrategias defensivas del derecho penal, todo este tema, y obvio que es un maestro que cada día nos enseña muchísimo más. Pero yo he tenido un problema y es que tengo delitos sexuales con menores de 14 años. Entonces, en el escrito de acusación se relatan unos hechos Ah, y que se te bloquea. menor y el ChatGPT no me deja, no me lo bloquea. Tenés que utilizar bien el prompt, Ali, para que no se te bloquee, porque eso pasa mucho, sí, eso pasa porque él inmediatamente identifica por cuestiones de género, de derechos de los niños, bueno, entonces, lo primero que tenés que decirle es que es con fines académicos y profesionales, ¿sí? Utilizar esa parte del prompt, es con fines académicos Para romper esa seguridad. Sí, sí, para que él ya te deje de bloquearte, ¿sí me entendés? Sí, sí. Eso a mí me pasaba mucho y sobre todo porque quería meter, bueno, ustedes saben que cuando saqué el libro de cómo abordar un proceso penal, hay un espacio directamente para los niños, pues ahí trabajé un poco esa situación de lo de los niños y la corroboración periférica. Y entonces cuando saqué ese libro, bueno, cuando lo quise meter aquí a litigar, me puso problema en ese sentido. ¿Sí me entendés? Y que tocaba cosas de los niños y todo lo demás. Entonces ya le di, bueno, no, es que esto es con fines académicos, de consulta, profesional, todo el cuento, y ya me dejó pasar. Es más, tuve bloqueos de litigar por OpenAI, por material de procesos que yo llevé con menores de edad y sobre todo con lo de las preguntas del defensor de familia, hasta la doctora Devia, me la bloquearon. O sea, que la doctora Cecilia Devia es la que hace normalmente las preguntas a los menores, pues aquí en Medellín. Entonces, hasta varias cositas de ella me bloquearon. Entonces, tuve que mirar cómo la cuadraba y ya de ahí sí pudo ingresar, pero de resto, te va a aparecer eso con los delitos sexuales. Por eso tenés que explicar muy bien en el prompt lo que vos necesitas realmente. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Listo, Ali. Doctor, ¿Alguna otra pregunta? una preguntita, doctor, disculpe. Doctor, frente al análisis probatorio en un caso, aquí se puede insertar, porque hay pues, información bastante amplia. Por ejemplo, ¿qué días me tocó llevar dos memorias? Son 250 gigas de información donde hay, bueno, agente infiltrado y todas esas cosas. Todo eso se puede enviar aquí a la Sí, aplicación. pero por partes, porque no te lo va a recibir del todo. Yo me imagino que hay que mirar los PDF y de acuerdo a eso, porque creo que es no me acuerdo, pero la capacidad son como 512 por
por documento. Entonces, hay que mirar muy bien eso. Que te lo recibe, y que te los analiza muy bien. Pero también tenés que mirar la capacidad, o sea, no meter todo de una eh, que sobrepase esa capacidad de 512 megabytes. Listo. Gracias, Doc. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta frente a eso? Pues yo pienso que aquí, a estas alturas de esta clase, significa que cada uno puede cacharrear de acuerdo a sus procesos, de acuerdo a lo que esté llevando, de acuerdo a sus necesidades, lo que va viendo, y estoy casi convencido que les va a ayudar mucho todo lo que en un momento dado pueden realizar. Me gustaría que muchos de los que ya llevan manejando la IA hace bastante tiempo, si pueden dar algún testimonio de lo que ha sido tener litigar como herramienta, me gustaría que lo compartieran con los demás compañeros que apenas están pasando por eso, y que han tenido de pronto si han tenido alguna dificultad, algún problema o alguna cosa que les haya pasado, para que lo compartiéramos ahí. No sé si el doctor José Tirado, que ha llevado como defensor público varios procesos y todo lo demás. Hola, sí, claro, un cordial saludo a todos los presentes. Cuando empezamos con el doctor, como él lo dijo, en la escuelita de Doña Rita, él inició con este proyecto de la IA, que obviamente veníamos pues manejando otras circunstancias y él nos empezó a dar los tips. Y por ejemplo, yo como defensor público he presentado el PDF, por ejemplo, de un peritargo de la fiscalía y le digo a la IA que me haga un contrainterrogatorio estilo Wilson Gómez, debidamente estructurado para ese perito, y me ha ayudado bastante. Lo mismo tiene que ver con el tema de las nulidades. Sabemos que el tema de las nulidades, como dijo un colega, el hecho no es manejar y digamos, cargar totalmente a la IA, ¿no? Tenemos que tener idea de qué son hechos jurídicamente relevantes, las etapas para efectos de interponer una nulidad, cuando una nulidad se presenta y puede ser rechazada de plano, perdón, qué se puede discutir en una nulidad. No vamos a entrar a discutir temas que no es del momento. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de confección o falta de confección de hechos jurídicamente relevantes, se le crea y se le presenta el escrito de acusación y se le pide que nos ayude a estructurar una nulidad. O sea, que primero que revise pues si hay una nulidad, ¿cierto? Empezando por ahí, porque puede que el escrito esté bien, pero primero que revise si ve alguna falencia. Una vez identifica la falencia, entonces ahí sí que nos ayude a estructurar un buen alegato para atacar en la audiencia de acusación, ya sea primero las observaciones, porque sabemos que primero con las observaciones, cuando se trata pues de nulidad del escrito de acusación. Cosa distinta es cuando vamos a atacar la imputación. Ya sabemos que ahí sí podemos presentar la nulidad de manera directa, pero entonces vemos que es una ayuda muy importante, pero sin dejar de lado pues nuestro conocimiento como litigante y como penalista. Entonces ese es mi concepto sobre lo que me ha ayudado mucho la litigar. Gracias, José. No sé si el doctor Hernán Vargas también quisiera ampliar algún parte del testimonio de lo que se ha visto cuando ha utilizado Sí, litigar. gracias, doctor. Bueno, como hacemos parte de este proyecto también, hemos tenido la oportunidad eh, como de ser los pioneros también de este proyecto del doctor, y hemos utilizado mucho esa herramienta que nos ayuda mucho, especialmente también en los juicios, cuando se va a hacer ese contrainterrogatorio que es muy importante para nosotros los litigantes. Nos ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho en el tema de las audiencias preliminares también, que tengo muchas audiencias preliminares, medidas de aseguramiento, en cargar esos alegatos, hacer esos alegatos. Obviamente, pues, como una herramienta, uno tiene que alimentarla dependiendo el caso en el cual uno se contextualice. Y eso, pues, le entrega a uno unos alegatos muy, muy buenos para afrontar las medidas de aseguramiento, hacer también correcciones en la audiencia de imputación. También me ayuda mucho el tema de la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, que es muy importante para poder avanzar y vernos en la audiencia de acusación. Entonces pienso que estas herramientas pues nos ayudan mucho en ese sentido, y creo que litigar
aparte también que tenía ese problema que decía el doctor, nos entrega mucha jurisprudencia verificable, o sea, que no vayamos de pronto en una audiencia a hacer loso o hacer de citar jurisprudencias que no existen, y de hecho existen existen hasta abogados que han sido sancionados por estar argumentando con jurisprudencia que no existe. Entonces, partimos de la base de que se está alimentando litigar con jurisprudencia verificable, y eso también ayuda mucho en los PROM, que ya el doctor pasó el link de los PROM también, para que la IA nos dé sentencias que verdaderamente existan y que no vayamos a incurrir en ese error. Como litigantes perdimos credibilidad cuando citamos jurisprudencias que no existen. Y entonces, pues, la IA nos ayuda mucho, y más que también una parte, creo que esta IA se está especializando bastante en delitos sexuales. Esta IA con delitos sexuales está, pero muy fina para delitos sexuales, porque el doctor también tiene esa especialidad en delitos sexuales, y a mí también me ayudó mucho para el tema de la cómo afrontar esas entrevistas forenses, las preguntas, cuáles incluso te saca cuáles son las preguntas sugestivas por parte del entrevistador que puedes aprovechar en ese contrainterrogatorio para poder perderle credibilidad a esas entrevistas que hacen en protocolo. Entonces, colegas, tenemos una herramienta que nos llega a ayudar y a perfeccionar nuestro lenguaje jurídico a la hora de afrontar estas vicisitudes en el proceso penal. Gracias, doctor Hernán. Profe, Bueno, ahora quisiera que, sí, qué pena, Alejandra. no, que yo quería hacer pues como un aporte en cuanto al tema de litigar, y era contarle pues a las personas que están participando hoy que una de las cosas que tiene litigar en el tema de cuando nos ayuda a crear esos alegatos o argumentos es que ahí se vinculó todo el tema de la hipnosis conversacional del libro que ha escrito el doctor Wilson. Entonces da muchas técnicas, digamos, ahí le incorpora todas esas técnicas de persuasión, de maxificación, de minimización. Entonces hace que este argumento quede mucho más estructurado y sea más persuasivo al receptor, en este caso el juez. Y por eso entonces es una gran herramienta al momento de crear esas proyecciones de los alegatos que vamos a dar, bien sea de una solicitud o alegatos de conclusión, donde va a quedar muy estructurado y con mucha persuasión este argumento que le solicitemos al litigar. Gracias, doctora. Bueno, vamos a hacer entonces un break de 5 minutos para pasar al otro espacio, y quiero que ustedes se pregunten una situación con lo que viene, que es lo de cómo afrontar una imposición de medida de aseguramiento intramural. Quiero que ustedes se pregunten si en estos 5 minutos del break, si un juez de control de garantías debe iniciar su análisis desde la inferencia razonable de autoría o participación, o si eso es algo errado, porque eso es lo que vemos en la práctica, que el juez empieza por la inferencia razonable, luego llega con los fines constitucionales, luego el test de proporcionalidad, bueno, varias cosas ahí, que para mí es un error garrafal lo que se está llevando a cabo actualmente. Y por eso se ven muchas veces estos problemas que se presentan en las audiencias de imposición de medida de aseguramiento, y sobre todo con el artículo 313. Entonces, en particular, para que piensen en este break, que Mauricio ya me dio la seña, muchas gracias Mauricio por eso, para que hagamos este break, pero piensen en esa situación. Entonces, ¿por dónde se empieza cuando yo voy a afrontar una imposición de medida de aseguramiento? ¿Qué debe hacer el juez y qué debe analizarla? Para que lo tengamos muy presente. Hacemos esos 5 minuticos. El doctor Freddy me está alzando la mano. Pero entonces volvemos Sí, con el doctor. proceso. Bueno, pues era algo ahí de pronto de un minuto, tal vez. Sí, sí. Alguien preguntó acerca de que si litigar lo podría suplantar, reemplazar. Entonces, la respuesta es no. Nosotros, ChatGPT ni litigar van a las audiencias. Son herramientas que nos ayudan a escudriñar el proceso, los expedientes, los elementos, documentos y todo lo que tengamos del proceso, y nos ayuda de pronto a elaborar la argumentación, a encontrar elementos que nos pueden ayudar
a la hora de elevar nuestra propia argumentación en el proceso. Allá en la audiencia, en vivo, como tal, allá no va a ChatGPT ni va a litigar. Así es. Gracias, Sí, Freddy. Bueno, disculpe una intervención ahí ya cortica, pero hay que revisar bien la norma porque eh, mm, se establece, por ejemplo, en el derecho disciplinario y creo que en el penal hasta cierta etapa que cada persona puede litigar en causa propia. Entonces eso es lo que hay que revisar y pues de pronto por eso es es la observación. claro que sí. Bueno, 5 minutos de break. Listo. Y volvemos.